sería la presentación de esta semana, que es la semana 4, ¿verdad?, del proyecto 2. ¿Qué viene a ser, en resumidas cuentas, desde el 1 de junio hasta ahorita 28 de septiembre, la semana número 18, ¿verdad? Continuamos en el plan Aprendamos Juntos en Casa, y este trabajo es exclusivo para 1 de DGU. Tenemos entonces, Rosibel, ayúdame con el objetivo específico. Ok, mis objetivos específicos. Reconocer el carbono como elemento esencial de los seres vivos, así como los principios básicos de la genética, bases genéticas. Ok, entonces, como ustedes pueden apreciar en esta oportunidad, tenemos bases genéticas, ¿verdad? Y el objetivo de esta semana es reconocer al carbono como elemento esencial de los seres vivos, así como los principios básicos de la genética, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer en esta semana. Bien, tenemos aquí entonces la siguiente. Tenemos Stalin. Lee cuál es la temática de la semana 4. Stalin Torres. El tema es temática de semana 4. El carbón, la base de la vida y principios básicos relacionados con la genética. Muy bien, es el carbono, la base de la vida y principios básicos relacionados con genética. Todo va a ser acerca de biología, ¿verdad? Tenemos entonces Yesenia Orellana. ¿Cuáles son las destrezas con criterio de desempeño? Destrezas con criterio de desempeño. Átomo de carbono. Leyes de Mendel. Logos, genes. Ciclo celular. Mitosis. Célula animal y célula vegetal. Ok, estas destrezas con criterio de desempeño son las destrezas imprescindibles. O sea, en esta semana tú vas a aprender sobre el átomo de carbono, las leyes de Mendel, que son leyes genéticas, los genes, ciclo celular, mitosis, célula animal, célula vegetal. Todo eso es el contenido de esta semana, ¿verdad? Y aquí hay un bonito mensaje: herencia genética, regalo de los progenitores. Ustedes van a comprender en esta semana un tema bien bonito, que a mí me ha gustado mucho, es de poder distinguir por qué Yesenia se parece más al papá y no a la mamá. ¿Por qué Rosibel se parece más a la mamá y no al papá? Porque dicen, cuando los ven, dicen, uy, eres igualita a tu mami, o te pareces mucho a tu papi. ¿En qué depende esa situación? Van a aprender eso y van a darse cuenta que hay algo que se llama herencia genética, ¿no? Que es el regalo que nos dan nuestros progenitores. La boca, la nariz, los ojos, el color de pelo, todo eso es herencia de nuestros padres, ¿ya? Y eso lo van a poder deducir esta semana con este tema muy bonito sobre que las leyes de Mendel, ¿no? Van a aprender sobre el átomo también. Vamos a ver, Emily Cuello lee sobre el átomo. Emily. Sí, dígame, señorita. El átomo. ¿Y puedes leer, Emily? Partes de un átomo. Sí, el átomo, desde arriba. El átomo es la cantidad. El átomo es la cantidad menor de un elemento químico que tiene existencia propia y que está considerada como indivisible. El Sí, átomo está constituido por un núcleo central y una corteza. El núcleo contiene partículas con carga positiva llamadas protones, círculos rojos con el símbolo más. En el núcleo también partículas sin carga eléctrica conocidas como neutrones, círculos amarillos con la letra N. La corteza se compone de una nube de electrones de carga negativa organizada como orbitales. Las estrellas azules. Ok, entonces, aquí está el concepto de lo que es un átomo, ¿no verdad? Que es la cantidad menor de un elemento que se considera indivisible. También están las partes del átomo, que es el electrón, el protón, el neutrón,
y allí están graficados para que ustedes lo comprendan un poco mejor. Esto lo van a ver en biología, ¿no? Vamos a continuar con la estructura de un átomo. En la estructura de un átomo va a leerlo Rosibel. Ok, Miss. Un electrón es una partícula elemental estable cargada negativamente, junto con los neutrones y protones. Es una de las 3 subpartículas que componen un átomo. Por este motivo también se la puede definir como una partícula subatómica. Existen electrones en los átomos en capas esféricas de diversos radios. Ok, y la estructura de un átomo también lea. Estructura del átomo: protones, neutrones y electrones. Los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo del átomo. Los electrones giran en torno al núcleo a través de los orbitales. Un átomo está compuesto por protones, carga eléctrica positiva; neutrones, no tienen ningún tipo de carga; electrones, carga eléctrica negativa; neutrones, protones, electrones. Muy bien, entonces aquí ustedes en esta semana van a aprender sobre el átomo, su estructura, los protones, neutrones, electrones, tal vez temas que jamás ustedes han visto, pero es el contenido esencial de esta semana. Tenemos entonces el átomo de carbono, tema importante de nuestro estudio durante estos días, ¿no? Vas a leerlo, por favor, David Chungata. Ya, el átomo de carbono es el elemento de símbolo C y número atómico Z6. Esto significa que un átomo de carbono tiene 6 protones en su núcleo y para neutralizar dicha carga, 6 electrones en su capa electrónica. Con una estructura de IC22C, 22P2, el número de estos da lugar a los distintos isótopos del carbono. Miren de cómo está compuesto el átomo de carbono, David. En el gráfico, dime. Ya. 6 protones más 6 neutrones. Los verdes son electrón, los azules protón y los rojos neutrón. Ok, miren, esa es la estructura del átomo de carbono que ustedes van a desarrollar un tema muy bonito esta semana, que se refiere, ¿verdad?, al origen de la vida, ¿no? La importancia del átomo de carbono en la existencia. Tenemos entonces características del átomo de carbono. Vamos a ver, Yair, cuáles son las características del átomo de carbono. Presentan una gran afinidad para enlazarse químicamente con otros tonos pequeños, incluyendo otros tonos de carbono, en los que se pueden formar largas cadenas y su pequeño radio automático le permite formar enlaces múltiples. Ya, el otro lado, el átomo de carbono, ¿qué es lo que hace o qué contiene? Miren, ¿cuáles son sus características? ¿Puede formar? Puede formar cadenas puede formar cadenas ramificadas, puede formar cadenas de S cerrada, puede unir con otros átomos y distintas de CHONS. Ya, entonces, estas son las características, ¿no, verdad? Y por acá era CA, no era S, ¿no? Puede formar cadenas de C. Entonces, todo eso van ustedes a revisar junto con la docente de la asignatura, o sea, qué es lo que puede hacer, cuál es su radio atómico, cómo permite formar enlaces múltiples ya en el transcurso de estos días. Ya, entonces tenemos allí, ¿qué es el átomo de carbono, verdad? ¿Y cómo funciona el carbono 14? Vamos a leer, déjenme ver allí que no haya leído por aquí. Tenemos a Jeremy Vera. A ver, ¿qué es el carbono 14 y cómo funciona el carbono 14?
Es un isótopo de carbono débilmente radiactivo, también se conoce como radiocarbono, y es un cronómetro isótopo. La datación por radiocarbono es solamente aplicable a materiales orgánicos y a algunos materiales inorgánicos. No se aplique, no, aplica, no aplicable a metales. El reencuentro promocional de gas, el reencuentro de centello líquido y espectrometría de bases como aceleradores son los tres principales métodos de datación por radiocarbono. Ajá, miren, algo interesante, ¿no? Que este átomo de carbono es débilmente radioactivo, ¿sí ven? ¿Y cómo se conoce? Como radiocarbono. Vamos a ver, vamos a aprender sobre la radioactividad, efectos positivos de esto, efectos negativos, lo que es un cronómetro isotópico, ¿verdad? Toda esta situación en lo que afecta a carbono y los efectos del mismo en el mundo. Mire, esto me pareció interesante, el grafeno. ¿Qué es el grafeno? John Vélez, lea por favor esto de aquí, el grafeno. ¿Qué es? El grafeno es una lámina de un átomo de espesor de carbono con forma de panal de abeja. Es uno de los materiales más ligeros, resistentes y flexibles y transparentes conocidos. ¿Sabes qué? Ha desbancado al diamante en el ranking de los materiales más duros del mundo. Es también gran conductor de electricidad. ¿Cuáles son sus propiedades? Tiene múltiples propiedades flexibles y resistentes, gran conductor de la electricidad y el calor. ¿Para qué podemos utilizarlo? Nuevos materiales, recubrimiento impermeable, electrónica inflexible, sensores, químicos, bioquímicos y mecánicos, electrodos transparentes, display electroforéticos, como los de libros electrónicos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias al biosensor formado por grafeno y unas hebras de ADN artificial con las mismas secuencias genéticas que las moléculas cancerígenas, las células tumorales quedarían pegadas a este sensor modificando sus propiedades eléctricas. Como el grafeno conduce muy bien la electricidad, se puede fabricar detectores muy sensibles para la detección precoz de marcadores de enfermedades infecciosas, cardiovasculares, cáncer o esquizofrenia. Una de las aplicaciones más esperanzadoras en el campo de la medicina está siendo su aplicación como biosensor. Ok, miren toda la importancia de este material, ¿verdad? Cuyo origen van a aprender en esta semana, que es el grafeno. Me parece interesante que conozcan todas sus cualidades, propiedades y usos. Y también aquí continuamos con este material para que ustedes vean qué es y para qué sirve el grafeno, ¿verdad? Katiuska Chingre, Katiuska, léame, ¿qué es y para qué sirve el grafeno? ¿Qué es? ¿Qué es y para qué sirve el grafeno? El grafeno es un material proveniente del grafito y surge cuando las partículas del carbono se agrupan de forma densa en láminas con forma hexagonal. El grafeno es además el material más fuerte que existe. Lo han confirmado científicos en la Universidad de Columbia y publicado el hallazgo en la revista Science. Siga. En la revista Science. El grafeno sirve para hacer desde chaquetas hasta ropa interior o trajes para esquiar. El mercado, además, incorpora novedades de productos hechos con grafeno, entre ellos halcones, auriculares, pinturas, almohadas,
ruedas, zapatillas de deporte, raquetas de tenis, bombillas, baterías y hasta hornos de gas chalecos, antibalas, detección de radiación. Ya, muy bien. Miren entonces este producto, cuán valioso es. Hay muchos productos de este origen, se venden por internet, por Amazon, ¿verdad? Y usted va a aprender acerca de este producto y el uso, ¿verdad? La utilidad y uso. Tenemos niveles de organización de la materia. Shirley Lamota, lee, ¿cuáles son los niveles de organización de la materia? Subatómico, atómico, molecular, macromolecular, organelo, individuo, aparatos y sistemas, órgano, tejido, celular, población, comunidad, ecosistema y biosfera. Muy bien. Miren, miren este cuadro. Estos son los niveles de organización de la materia. Cómo empieza con el subatómico, ¿verdad? Cargas positivas y negativas, hasta formar el átomo. Luego se hace un nivel, llega a un nivel molecular. Luego, cuando es pequeño, cuando es más grande, es macromolecular. Luego está el organelo, los organismos, ¿verdad? Luego, ¿qué viene? La célula, o sea, el organismo celular, se convierte luego en tejido. Estos son cómo van desarrollando, evolucionando, órgano, aparatos, sistemas, hasta llegar al individuo. Luego ese individuo forma una población, esa población una comunidad, esa comunidad un ecosistema, y todo el ecosistema está en la biosfera. Esos son los niveles de organización. Vamos a aprender un poquito más sobre estos niveles de organización. Para esto lo va a leer Maylin Belezaca. Maylin, por favor. Cada nivel jerarquizado posee características o atributos que están presentes en varios niveles de organización y que no son exclusivos de cada una, a las que se les denomina propiedades trascendentales. Un ejemplo de estas propiedades sería la capacidad de intercambiar materia y energía con el entorno. Es una característica que todos los seres vivos poseen, independientemente del nivel de organización que alcancen. También existen otras características que son propias de cada nivel y que no existen en niveles inferiores. A estas particularidades que poseen los sistemas se les denomina propiedades emergentes. A continuación, se expone un ejemplo que corresponde al caso particular del sistema de órganos conocido como sistema nervioso. Niveles de organización de la materia. Nivel químico, nivel biológico y nivel ecológico. Nivel subatómico, átomo, molécula, macromoléculas, organelos, células, tejidos, órganos, sistemas, organismos, población, comunidad, ecosistema y biosfera. Ok, este es el cuadro que nosotros vimos en el anterior, cómo estaban organizados, ¿verdad? Lo voy a volver a poner. O sea, este es el cuadro, ¿verdad? Ese mapa conceptual habla de estos niveles, ¿no? Y del orden que tiene. Pero acá ya te dice el concepto, ¿verdad? Son niveles jerárquicos que poseen características o atributos. Y hay varios niveles, ¿verdad? Que son exclusivos, ¿verdad? De cada una, a las que se denominan trascendentes. Trascendentes es importante.
¿no? Entonces, todo esto, lo que se refiere a niveles de organización de la materia, o sea, desde cómo inicia la materia hasta dónde llega. Lo micro, desde lo micro, que es lo más chiquitito, hasta lo macro, que es lo más grande, ¿no? Es lo que se refiere a niveles de organización. Tenemos aquí más niveles y sus conceptos. Esto de aquí, vamos a ver quién nos ayuda leyendo. Ya un poco de personas están desactivadas, no los veo. Carla, ayúdame leyendo lo más grandecito, ¿no? Los niveles de organización. Lo otro está muy pequeño. Los niveles de organización son límites que el ser humano ha propuesto para facilitar la comprensión de la estructura de la materia que constituye el universo en el que habitamos. Perfecto, esto es para ayudarnos a comprender cómo vamos de lo micro a lo macro. Y acá el otro cuadrito que está acá abajo, niveles de organización. Niveles de organización es el grado de complejidad donde se agrupa la materia. Es todo lo que se agrupa en un lugar en el espacio. Tiene peso, masa y volumen. Y lo percibimos. Y lo percibimos a través de nuestros sentidos, no viva y viva. Ok, o sea, eso es, hay materia viva y no viva, ¿no? Y esto tiene grados o niveles. ¿Cómo se organizan? Pues, ¿no? Desde lo micro a lo macro, como les he mencionado, ¿no? Ahora, sigamos con, eso es lo que se refiere a nivel de organización. Ahora vamos a seguir con un personaje que se llamaba Johann Gregor Mendel. Este personaje, que nació el 20 de julio de 1822 y murió el 6 de enero de 1884. Vamos a ver la importancia de su vida y la trayectoria de este señor. Angie Ulpo, por favor, ayúdame con Johann Gregor Mendel. Angie. Ahí está, ya. Ok, Angie. No te oigo, Angie. No te oigo. Emanuel Vera, por favor, lee. Ya. Descubrió los principios básicos de la herencia. Nació en un pueblo llamado Heiserdorf, en el norte de Moravia, República Checa. Ingresó al monasterio agustiniano de Brunn en septiembre de 1843 y se ordenó como sacerdote en 1847 y fue maestro. Realizó estudios en la Universidad de Viena 1851, física, botánica, fisiología vegetal, matemática, química. Ok, este personaje, Johann Mendel o Gregor Mendel, fue el padre de la genética. Era monje, miren ustedes, ¿no? Pero fue el personaje de la genética y vamos a ver cuáles fueron sus descubrimientos. Tenemos entonces, Orly, lee sobre las leyes de la herencia simple, las enfermedades. Orly. Mande, Miss. Lea, las enfermedades. Las enfermedades monogénicas también reciben el nombre de enfermedades reclinianas y todo tiene una explicación. Son conocidas como estas detonaciones porque siguen los patrones de la herencia que Johann Mendel, reconocido como el padre de la genética, descubrió en 1866. Ok, entonces este señor Gregor Mendel nos está diciendo que hay leyes de herencia simple e incluso las enfermedades también reciben su nombre, enfermedades mendelianas,
porque son transmitidas de padres a hijos. Es decir, dicen, si tu papá tiene diabetes, tú probablemente lo tendrás o lo heredarás. Entonces, justamente a eso se refiere sus leyes, ¿no? Vamos a ver qué es la herencia genética. Carlos Domínguez, herencia genética. La herencia genética. La herencia genética es la transmisión de las características anométricas fisiológica, etc., de un ser vivo o su descendiente a través de la materia genético, contenido en el núcleo celular. El conjunto de todas estas características transmisibles, cuya información está incluida los genes, recibe el nombre de genotipo. Su manifestación exterior en el aspecto del individuo, en cambio, se denomina fenotipo. El material genotipario es el componente de la célula que otorga la característica a esta, además de darle una actividad específica en las células eucariontes, se ubica dentro del núcleo celular. Ok, aquí nosotros podemos observar la herencia genética, ¿verdad? ¿Y de qué nos habla? Si ven niños diferentes, ¿cómo puede ser un niño de color de piel morena y tener ojos verdes? ¿Por qué tiene los ojos del padre y no de la madre? Lo que les hablaba hace unos minutos, ¿no? Todo eso tiene una explicación genética, ¿verdad? Y ustedes van a aprender esto. Esto es interesante, es bien bonito. Tenemos entonces la genética mendeliana, que son las leyes de Mendel. Él hizo o dejó el legado al mundo y su legado fue 3 leyes. Vamos a leer estas leyes. Lo va a leer Johan Alviar. Primera ley. Ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. Al cruzar una raza pura de una especie AA con otro individuo de raza pura de la misma especie AA otra vez, la descendencia de la primera generación filial será fenotípicamente, físicamente y genotípicamente igual entre sí. La segunda ley de Mendel, ley de la segregación. Esta ley dicta que la segunda generación filial obtenida a partir del cruce de 2 individuos de la primera generación filial se recupere el fenotipo y el genotipo del individuo recesivo de la primera generación parental, en uno de cada 4 descendientes. Tercera ley, de la transmisión independiente o de la independencia de los caracteres durante la formación de los gametos. La segregación de los diferentes rasgos hereditarios se da de forma independiente unos de otros. Por lo tanto, el patrón de herencia de uno de ellos no afectará el patrón de herencia del otro. Ahora se ve. Perfecto. Entonces, estas 3 leyes ustedes las van a poder dominar e identificar. Son con ciertos experimentos. Este señor trabajó con ciertas granos, ¿no? Iba mezclando los verdes con los amarillos y él tenía la herencia genética en las plantas, pues no, cómo podrían de 3, de 4 ser amarillas y una sola verde. Pero bueno, eso ya lo verán dentro de del trabajo de esta semana. Tenemos entonces la actividad propiamente dicha, 1, que vas a leer sobre el átomo de carbono y la vida, ¿verdad? La base de la vida, importancia del carbono para la vida, y la vida en la Tierra se basa en el elemento de carbono, ¿verdad? Ustedes tienen que responder las siguientes preguntas que les dan y que están dentro de la ficha pedagógica. Eso va a ser su actividad número 1. En lo que respecta a la actividad número 2, tenemos las leyes de Mendel, sus características, que son gameto, alelo, genes, entorno, heterocigota. Todos esos conceptos tienen que dominarlos y tienen que trabajar oraciones con los mismos en la actividad 2. En lo que se refiere a la actividad 3, van a tener que completar una tabla utilizando el texto de biología
Si no lo tienen, igual yo estaré enviando las páginas, como lo he hecho en semanas anteriores. Van a trabajar sobre la célula animal, sobre la célula vegetal, van a establecer semejanzas entre las estructuras de ambas células, observando gráficos, ¿no? También del texto de biología. No se preocupen que todo esto va a ser desarrollado por la docente de biología, va a enviar tareas y va a enviar, como siempre hace, textos explicativos, videos, para que a usted le quede bien claro y especificado todo esto, ¿no? Y la actividad 5, la que vamos a ver ya mismo, en unos minutos, es sobre what have we learned, qué hemos aprendido, ¿no? Es una tarea de writing y ya se las estaré explicando. Tenemos entonces las frases de Mendel. Voy a leerlas yo, pues tengo 2 minutos y concluye esta sesión. Y quiero concluir esto, ¿no? Empezamos en la siguiente, nos volvemos a enlazar cuando sea 20 minutos más para dejar todo claro, ¿no? Tenemos entonces las frases de Mendel. ¿Cuáles son estas? Esto es el legado que este señor le dejó al mundo a través de sus siguientes investigaciones. Dedujo esto. Mis estudios científicos me han brindado una gran satisfacción y estoy convencido de que no pasará mucho tiempo antes de que todo el mundo reconozca los resultados de mi trabajo, ¿no? Y así fue, se convirtió en el padre de la genética. Tal vez cuando estos investigadores realizan su trabajo en su época, pues no, son tachados de locos y nadie les cree. Pero con el paso del tiempo, cuando va evolucionando, ¿verdad?, la ciencia y la investigación, llegamos a la conclusión de que han tenido mucha razón y les dan el mérito que merecen. Otra frase de él: nada justifica la suposición de que la tendencia a formar variedades aumenta tan extraordinariamente que las especies pierden toda estabilidad y su descendencia diverge en una serie interminable de formas extremadamente variables. O sea, hay muchos de nosotros a lo mejor no nos parecemos a nuestros padres ni a nuestras mamás, pero tenemos rasgos característicos de nuestros abuelos, abuelas. Eso es, en la segunda generación, tercera y hasta cuarta generación se ven rasgos, ¿no? A eso se refiere esto, ¿no? Y dice, solo si 2 organismos o especies de la misma raza se unen, la descendencia de estos seres será raza pura, y las diferencias entre padres y descendientes será la más leve. Hablemos de animalitos, se unen 2 cachorros, French Poodle, pues será French Poodle, si los 2 son blancos, raza pura, no hay diferencia, serán idénticos, ¿no? Y la última parte, les dejo lo siguiente, el siguiente mensaje: el talento no nos sirve de nada si no lo acompañamos de esfuerzo y constancia. Significa que si somos muy inteligentes y somos dejados, no vamos a llegar a ninguna parte, debemos ser perseverantes. El éxito que queremos, lo queremos todo. Está utilizando los recursos adecuados: esfuerzo, perseverancia, paciencia, confianza. Todo eso, hay que ser perseverante, hay que tener paciencia, confianza en nosotros mismos y esforzarnos. Este mensaje es para que no abandonen todo lo que están haciendo y sean mejores estudiantes, mejores personas, mejores hijos y sigan trabajando de manera adecuada para ser personas de éxito. ¿Está claro? Ese es mi mensaje.